Y lo hacemos en Primera Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Primera Timoteo capítulo 1, verso 1 y verso 2. Amén. Dios que esté utiene con paz cobrar. También retienen que can preparar almuerzo, Dios que no bendecir. Retienen que choca bejar almuerzo casal. Gracias a Dios porque hoy hay comida material. ¿Ya tiene la cita bíblica? Oiga lo que dice Pablo a Timoteo. Aquí es Pablo que habla a Timoteo. Oiga lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién le manda esta carta? A Timoteo. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Qué bonito es leer este pasaje. Y qué bonito no solamente es leerlo, sino entenderlo. Pero no solamente es bonito leerlo y entenderlo, sino que es mejor practicarlo. Amén. Ya dije 3 pensamientos. 1, qué bueno es leerlo. Amén. Segundo, dije qué bueno es entenderlo. Pero qué mejor es practicarlo. Amén, hermanos. Yashimbi Jare Pablo que se va a carta. Es una carta. Y esta carta le manda a Timoteo. Ahora yo tengo una pregunta y aquí está la respuesta. ¿Cómo le llama Pablo a Timoteo? ¿Cuál es la descripción que Pablo da con relación a Timoteo? A ver, comencemos a pensar. Amén. A mí me gusta predicar suave, hermano, hacerlo reflexionar. Porque me gusta que aprenda la palabra. Amén. ¿Te gusta a usted aprender la palabra? Bueno, si quiere alguien que grite vendrá otro día, pero a mí me gusta predicar y enseñar la palabra. ¿Está bien? ¿Cómo le llama Pablo a Timoteo? A ver. Inteligente es, ¿cómo le llama Pablo a Timoteo? Ahí está mi hermano. ¡Qué lujo! Le dice, verdadero hijo en la fe. ¿Cómo le llama? Verdadero hijo en la fe. ¿Cómo son los jóvenes en la iglesia entonces? O mejor dicho, ¿cómo deben ser los jóvenes en la iglesia? Verdaderos hijos en la fe. Ni a la fuerza, no, sino que dice ahí verdadero. ¿Cuál es lo contrario de verdadero entonces? Falso, mentira, hipócrita. Amén. Amén, hermanos. Algo falso, porque chaval no se ve lo que viene jurar, es al watch. Amén, amén.
No sé la misma oral. Ajá. En castellano sería de dos caras. Amén, hermanos. ¿Cómo quiere el Señor que sean los jóvenes en la iglesia? Verdaderos. ¿Cómo? Verdaderos. A la fuerza, pero oiga bien lo que dice, verdadero, y la otra palabra es hijo. ¿Pablo era el papá de Timoteo o no? ¿Qué dicen ustedes? La historia dice que Pablo nunca se casó. En la Biblia no encontramos el nombre de su esposa. Algunos dicen Pablo y Silas. No, pero Silas era otro varón que acompañaba a Pablo en el ministerio misionero. No era su esposa. Silas es un hombre, Silas es un nombre de varón. Así que un predicador, la matiquita, el apóstol Pablo, Silas. No, eso son mentiras. Así no dice la Biblia. No encontramos el nombre de su esposa, entonces lo más correcto, según él, en 1 Corintios capítulo 7, es mejor que se queden como yo, hablando de los solteros. Entonces Pablo era un hombre soltero, hasta que murió, no se casó, entonces no tuvo hijos. Pero en este pasaje le llama a Timoteo mi hijo. ¿Cómo le llama? Mi hijo. No era su hijo biológico. Porque si ustedes quieren saber, Pablo encontró a Timoteo en el capítulo 16 de Hechos. Vamos a Hechos 16. Timoteo tenía papá y mamá. Oiga lo que dice. Dice, después llegó a Derbe, o sea, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí que había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora dice, hijo de una mujer judía creyente. Pero dice, pero de padre griego. Entonces no era su hijo biológico, porque Timoteo tenía su propio papá. Aquí no dice el nombre de su papá, pero habla de su característica, de su religión. Dice que el papá de Timoteo era un hombre griego, o sea, era gentil. Su mamá era una mujer, dice ahí la Biblia, creyente, una mujer judía creyente. O sea, si está bien, chitalo. Les estoy dando esta información para que lo entendamos, amén. Timoteo tenía a su papá, pero su papá no era creyente, solo su mamá era creyente. Amén, hermanos. Y parece que no sé la geloki Rizkasal. Parece que cuando Ujaklapna Kasal, parece que haré más Ralbom que Eruk papá, y parece que Raltom que Eruk mamá. Pero parece que aquí fue un caso contrario, porque Timoteo, con la Sagrada Escritura, que la recha Kashal cojones Ruk mamá desde Allah. ¿Está bien así o lo digo en castellano? Dice ahí la Biblia que su madre era judía creyente, pero su padre era un griego no creyente.
Pero lo impresionante es que el apóstol Pablo le llama a Timoteo mi hijo. Dice verdadero hijo. Ahora, no dice mi verdadero hijo en carne, mi verdadero hijo en sangre. No dice, sino que dice mi verdadero hijo en la fe. ¿Hay diferencia? No, sino que Timoteo amén, hermano. ¿Cómo era Timoteo entonces para Pablo? Mi hijo en la fe. Dele un aplauso al Señor por eso. Eso es totalmente impresionante. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo se llamaba la mamá de Timoteo entonces? En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, encontramos el nombre de la mamá de Timoteo. ¿Quieren saberlo? Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? ¿Cómo se llamaba su abuela? Loida. Loida era una mujer creyente. Eunice era una mujer creyente. Timoteo era un joven creyente. ¿Están oyendo, hermanos? Entonces uno coge la ural chukisholo kunali kuigare la astima showe inin cognel children mamá en camer no papá kot krachter lo de evangelio pues ural si betalwi con experiencia rejunala ubi Timoteo que ru papá cognel tag per ru abuelita cognel y ru mamá cognel y la recha cognel. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? No sé si a ustedes les encanta esto, pero cuando yo leo esto es para animar a aquellos jóvenes que de repente tu papá no quiere nada con el evangelio, tu mamá no quiere nada con el evangelio, de repente tus otros hermanos no quieren nada con el evangelio, pero se van a comparar a Rukri Timoteo y Chabir con un joven chupamri Biblia que ru papá no cogen el tag, pero tu abuelita y tu mamá sí con él, entonces en quien no experiencia se haré y que van a seguir recajual Jesucristo arebacba. Qué bonito, hermanos. ¿Están oyendo? Entonces, oigan esto, mire qué precioso. Me encanta. Aquí viene la primera enseñanza. La primera enseñanza que encuentro es que aunque papá no quiera nada en el evangelio, pero ya en la iglesia, tú joven y señorita, si le sigues al Señor, vas a encontrar a alguien que te guíe en el glorioso evangelio. ¿Será que tu papá y Timoteo, cuiche, la Timoteo? Timoteo, ¿verdad que no? Porque cuando Pablo conoció a Timoteo, Timoteo era pequeño. Oiga, alguien dirá, ¿y dónde sustenta usted esa verdad? Aquí está, en la palabra del Señor. Ya leímos el nombre de su abuelita, el nombre de su mamá. Oiga lo que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Desde cuándo entonces Timoteo sabía la Sagrada Escritura?
¿Desde cuándo entonces Timoteo era un seguidor de Cristo? La palabra dice que Timoteo desde pequeño era un hombre que seguía el santo y glorioso evangelio. Vaya conmigo en el capítulo 3, segunda Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer una palabra preciosa donde nos revela que Timoteo desde pequeño era un seguidor del evangelio. Verso 14 y 15. Oiga bien: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A ver, lean ustedes verso 15. Mire qué bonito. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo era ya creyente Timoteo? ¡Qué lujo! O sea que él creció en el evangelio. Amén, lo Jesús. A ver, yo quiero ver la mano levantada de los que nacieron en el evangelio. Miren, ven, la mayoría nacieron. ¿Desde cuándo saben ustedes entonces el santo evangelio? ¿Desde la niñez? Te voy a dar un consejo, papá. A ver, papá, mírame, papá y mamá. Te voy a dar un consejo. Si ya le compraste un celular a tu hijo de 2,500 o 5,000, ¿ya le compraste una Biblia? Aló, aló. A ver, los jóvenes que ya saben leer y escribir, levanten su Biblia. Los jóvenes, dije. Hay varios que no tienen Biblia. Ahora, levanten sus celulares los que no tienen Biblia. No quieren, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta que hay muchos padres que son igual al papá de Timoteo? Ellos no quieren nada con el evangelio. Hace poco estuve en una actividad y había una persona que estaba vendiendo juguetes. Y la mayoría de los niños compraron su pistola. Y cuando estábamos en la hora de culto en la noche, estaban jugando de bandidos. Unos eran los policías, otros eran los ladrones. Hágame favor usted. ¿Desde cuándo Timoteo sabía las sagradas escrituras? ¿Ya le compraste una Biblia a tu hijo? Qué lástima, papá. Jóvenes que ya tienen 10, 11, 12, 13, 14 años y que ya saben leer, por favor díganle a papá: papá, cómprame mi Biblia. Papá, por favor, no seas así de tacaño. ¿Por qué no le compras una Biblia a tu hijo? ¿Por qué no le compras una Biblia a tu hija? Pobre Timoteo, oigan, pobre Timoteo. Porque tu papá no te el evangelio. En vez de que cucamos beber alcohol, que ebi pa culto, seguramente hubiera chiri casal, que ebiraré por cosas malas, por cosas vanas. No usturu bewar contetar casal. En cambio, rio mamá de Timoteo, rio abuelita de Timoteo, que bircher la Timoteo, hop culto, Timoteo, que escurre Dios, Timoteo, cana leer Biblia, Timoteo, si era que se marche Dios. Y el pequeño Timoteo era tan obediente que le entregó su vida al Señor y le gustaba leer la Biblia, porque dice aquí: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras.
Los miro con cara de ¿qué le importa? Él dirá a alguien. Hermano, pues quiero animarte en el nombre de Jesús, que desde que tus hijos aprendan a leer y a escribir, deben de tener ya una Biblia, al igual que Timoteo. Desde pequeño él ya sabía las sagradas escrituras. Ahora es un joven y Pablo le escribe la primera carta y le dice: verdadero hijo en la fe. ¿Cómo le llama Pablo a Timoteo entonces? Verdadero hijo en la fe. Ahora, yo tengo entonces una respuesta. Pablo le dice verdadero hijo en la fe porque lo conoció cuando era pequeño. Si su papá biológico no le enseñaba el camino de la fe, pero Timoteo encontró a un padre de la fe, y este padre de la fe le enseñó el camino de la fe. ¿Están contentos por eso? Querido papá, no solamente eres padre biológico, sino que también debes ser padre espiritual. Muchos ahí bien creídos: ¿cuántos hijos tiene usted, hermano? Le preguntan. Tengo 10 hermanos. ¿Y cuántos son cristianos? Pues ahorita algunos están por Antigua, otros están por la costa, otros están por el Petén. Y van a la iglesia, saber, ya son ellos, ya son viejos. No, papá, tienes que ser padre biológico y padre espiritual, porque hay un dicho popular por ahí: donde va Vicente, ahí va toda la... No lo saben ustedes ese texto, hermanos. No lo han leído ustedes ese texto. Si yo les preguntara a cada uno de los jóvenes: ¿quién los trajo a ustedes en el evangelio? ¿Quién les dijo a ustedes: mi hijo, tenés que aceptar a Cristo? Mi hijo, tenés que bautizarte en agua. Mi hijo, tenés que creer que solamente Cristo es el Salvador del mundo. ¿Quién les dijo? A Timoteo no le dijo su papá. Eco jóvenes, señoritas, para que cuentate que ocurre Dios, porque papá parece que es un ignorante de la Biblia. Yo los felicito a ustedes, jóvenes. Tal vez papá y mamá no les ha enseñado la palabra, tal vez nunca se ha sentado con ustedes a leer la Biblia, a estudiar la Biblia en casa, pero díganle al Señor que a pesar de ello ustedes hacen promesa con Dios de seguirlo hasta el final, porque ustedes quieren salvación personal, de estar con Cristo por toda la eternidad. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Vamos entonces, segunda verdad que encuentro acá. La segunda verdad es que, querido joven, si no encuentras en tu padre ejemplo espiritual, busca en la iglesia una persona de ejemplo espiritual y sigue su ejemplo. Timoteo, ¿en quién encontró un ejemplo espiritual? En Pablo. Como tu papá no cuidata buen ejemplo espiritual, entonces mejor Pablo y cubijaré. Mi papá no me enseña buenos caminos, pero Pablo es un gran misionero. Yo quiero aprender lo que Pablo hace. Yo quiero hacer lo que Pablo hace. Mi papá no hace cosas buenas, pero el apóstol Pablo hace cosas buenas. Yo quiero aprender lo que hace Pablo. Amén, hermano. Les pregunto algo: ¿el papá de Timoteo le enseñaba cosas buenas? No. Ahora él encuentra un papá espiritual, y el papá espiritual se llama Pablo, y cuando él comienza a seguir a Pablo, él aprende muchas cosas espirituales del apóstol Pablo. Por eso Pablo le llama mi verdadero hijo en la fe. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes?
como el chahue joven, señorita, tal vez la papá, la mamá, la que quiera buena enseñanza, chahue, pero chatsukuj atre Dios, y seguramente para iglesia, cabil con persona, que tzijo va no me entregar ruca se mal cerca Dios, arechan a seguir las cosas buenas en los caminos del Señor. Yo quiero decirles, denle ese aplauso al Señor. Amén. Yo conozco cantantes, yo conozco solistas, yo conozco a integrantes de grupos, hermanos, que sus padres no son hijos de Dios, no son creyentes, pero ellos le sirven a Dios con todo el corazón. Por allá cerca donde yo vivo hay una señorita, solita ella ha aceptado al Señor en la familia. Su padre y su madre y sus hermanos, ellos son de otra forma de vida, pero ella le sirve al Señor con todo su corazón. Le hacen difícil la vida, la critican, se burlan de ella, la rechazan, hasta la han embrujado. Sus propios padres, sus propios hermanos la han embrujado, pero ella con todo su corazón dice: no importa lo que me hagan mis padres y mis hermanos, yo he creído en Cristo Jesús y yo quiero seguir adelante en los caminos del Señor. Por favor, joven, señorita, chepenahue pachar Timoteo. Amén, hermanos. Si no encuentras buen ejemplo en tus padres, busca en la iglesia a una persona de buen ejemplo y sigue sus caminos, sigue sus pasos. Yo estuve predicando por allá por Rancho de Teja, Totonicapán, y se me acerca un jovencito de 12 años y venía ahí vestidito y me saluda: Pastor Enrique, ¿cómo está? Me dice. Bien, mijo, ¿y vos cómo estás? Bien, me dice. A ver, contame, ¿qué querés hacer cuando vas a ser grande? Le digo. Pues yo quiero ser como vos, me dijo. Y yo le pregunté: ¿y cómo soy yo? Pues vos estás con saco y corbata y predicás. Yo también quiero ser así cuando sea grande. O sea que ya me echó el ojo. ¿Les parece bien? Parece que ya es el pequeño Timoteo que me echó el ojo. Ay, qué bonito, ¿no es cierto? Aquí viene una tercera verdad. A ver, escuchen la tercera verdad. Queridos hermanos, miembros de la iglesia, varones y mujeres, caballeros y damas, puede que tu edad ya sea 60, 70, 80. Te voy a pedir un favor: que seas buen ejemplo para nuestra juventud. Pregunto, ¿Pablo era un buen ejemplo para Timoteo, sí o no? A ver, nosotros los grandes, ¿somos buen ejemplo para los jóvenes, sí o no? Hay muchos jóvenes que allá no respetan a la gente grande, porque la gente grande es mal ejemplo. A ver, muchachos de la iglesia y señoritas, en la iglesia pueden ustedes encontrar a un miembro ejemplar que ustedes digan: ese sí es buen creyente. O mojarras, dijo un hermano. Creyentes a medias. Entonces, ¿quiénes son los ejemplos para la juventud? Los grandes. Y si no sos buen ejemplo, papá, mamá, hermano y hermana, ay, 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 eso es terrible. Pablo era un buen ejemplo para Timoteo. Todavía puedo escuchar un amén. Hay que ser buen ejemplo para los jóvenes. No debemos ser piedra de tropiezo para los jóvenes.
Porque Jesús mismo dijo: ay de aquellos que son piedra de tropiezo para mis pequeños. Mejor que les cuelguen una cuerda en el cuello con una piedra grande y que lo vayan a tirar hasta la profundidad de la mar, esos que son piedra de tropiezo para mis jóvenes. Da miedo, ¿verdad? ¿O no da miedo? Aleluya, hermano. Yo miro a algunos ahí enojados. No sé por qué estás así. Eso es ser buen ejemplo para la juventud. Eso están enseñando a los jóvenes. Jóvenes ¿será que así como es, hermano, quiero ser yo? Esa es calidad. Mira cómo pelea, mira cómo brinca. Así como brinca en la iglesia, así brinca también en la calle para... No, papá, por favor. Timoteo encontró una persona modelo, una persona de ejemplo. Nosotros somos ejemplo de la juventud en buscar a Dios, en servir a Dios, en honrar a Dios, en entrega a Dios. Y así como nosotros estamos entregados, ellos también se van a entregar al servicio del Señor y le van a servir al Señor mejor como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén todavía? En la tarde voy a continuar. Voy a seguir hablando de Timoteo en la tarde y hasta la noche. En la noche vamos a dar el remate con relación a Timoteo, cómo llegó a ser. Amén, hermanos. Por lo tanto, dejemos aquí el mensaje. Y como dijo alguien por ahí, esta historia continuará. Es palabra de Dios. Amén. Muy bien, jóvenes. Ánimo en el nombre de Jesús. Ojalá que alguien aquí en la iglesia diga como dijo el apóstol Pablo: Juan, mi verdadero hijo en la fe. Pedro, mi verdadero hijo en la fe. María, mi verdadera hija en la fe. Y que esa persona levante a ese joven y algún día diga: ese yo lo levanté, yo lo preparé, ahora le sirve al Señor con todo su corazón. Me siento orgulloso por ese joven y esa señorita que le sirve al Señor. Padre que estás en gloria, muchas gracias por tu palabra. Espero que este mensaje haya hecho reflexionar tanto a la juventud como también a sus padres. Ayúdanos, como el apóstol Pablo, a ser modelos a una juventud que está buscando desarrollar su vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.